al departamento de Nariño para hablar de cómo estarían raspando la olla en contratación. Pues sí, mire, Andrea, es una denuncia que se está haciendo allí por parte de, en la gobernación de Nariño, contra la gobernación de Nariño, quien ha solicitado a la asamblea de ese departamento aprobar una ordenanza para que puedan continuar el otro año, pese a que ya se acaba esta administración, con la ejecución y contratación de más de 485 procesos que valen más de 250.000 millones de pesos. Vamos a ver justamente esos documentos y ya vamos a hablar con nuestros invitados que están llamando la atención sobre esto que está pasando y por supuesto también la respuesta que nos dieron desde la gobernación. Mire, en primer lugar, esta es la solicitud, vamos a ver el documento número 1 de la ordenanza que le hace el gobernador John Rojas al diputado Julio Vallejo de la gobernación de Nariño. Él es el presidente, de la Asamblea de Diputados de Nariño. Él es el presidente de la Asamblea de Nariño y entonces aquí le hace esta solicitud que tiene varios componentes, como por ejemplo permitir que algunos contratos que no se han terminado de ejecutar en esta vigencia, en este año, puedan pasar al próximo 2024. Pero además que se puedan realizar unas contrataciones adicionales de aquí al 31 de diciembre. Y finalmente, pues lo que también se está llamando la atención es que se comprometan unas vigencias futuras que pues esto por ley no se puede hacer. Veamos por favor el documento número 2, donde pues digamos como que se puede resumir un poco lo que se está pidiendo a la Asamblea de Nariño. Dice, artículo 1, autorizar al gobernador de Nariño a quien haga sus veces para pactar plazos de ejecución y recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal en los proyectos, contratos y convenios detallados a continuación, y ahí pues sacan la lista de todos esos proyectos que, como ya les decía, contratos mejor, suman 485. Es que es bastante. Imagínense, en 15 días, Andrea. Eso le iba a decir el tiempo. En 15 días, por favor, Asamblea, autorícenos. Y es mucho dinero en muy poco tiempo. Entonces sí llama la atención y por eso es que nos preguntamos si es que están raspando la olla de la contratación. Sí, pues estamos a 20 días de que se acabe el año y se dejarían entonces aprobados estos recursos para prorrogar los contratos que ya están firmados y para firmar unos nuevos, y eso es, digamos, lo grave, porque estamos hablando, y usted muy bien lo decía, hay muy importantes recursos de 250.000 millones de pesos. Vea, hay unos ejemplos en el documento número 3 de esos contratos que se están pidiendo aprobar por parte de la Asamblea a través de esta ordenanza. Por ejemplo, que se pueda prorrogar para el año 2024 el proyecto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el que se busca implementar y certificar un diplomado en economía forestal sostenible dirigido a comunidades indígenas. Aquí lo que les decía es que lo que quieren es prorrogarlo hasta el 30 de septiembre del próximo año, esto por un valor de 114 millones de pesos, y pues digamos que lo que se explica por parte de la gobernación es que esto no se ha podido terminar, no se ha podido ejecutar completamente este año y que por eso hay que prorrogarlo el próximo. Pero además hay otros que se está pidiendo que se puedan adjudicar y celebrar antes del 31 de diciembre de este año. Mire usted ahí en el numeral B, a través de contratación directa no celebrada a la fecha. Entonces aquí es donde algunos se preguntan por qué se está haciendo esto así, como tan de afán, además a través de contratación directa y demás. Y por ejemplo, mire el de la Secretaría de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, el que dice adecuación y fortalecimiento estructural de un hostal ecoturístico. Este vale 98 millones de pesos y la pregunta es, en primer lugar, ¿esto es tan importante firmarlo antes de que se acabe esta administración? Y en segundo lugar, de aquí al 31 de diciembre van a poder a cumplir con esa adecuación, porque se supone que en estos 20 o 15 días tendrían que terminar esa ejecución. Como ese, Andrea, hay otros en otras entidades de la gobernación, otras secretarías que por ejemplo son para construcción de centros de salud, de vías, y lo mismo los nariñenses se preguntan, ¿esto lo puede hacer un contratista en 15 días? Es que ni el contratista más rápido, más veloz, más eficaz puede hacer en 15 días un hospital, pero es que es muy difícil, sí, y muy sospechoso, sobre todo genera como mucha suspicacia, que estamos hablando de, ¿me repite la cifra, por favor? 250.000 millones de pesos. Y vea el resumen para que usted vea ahí todos los contratos.
según cada entidad. En este documento número 4, por favor, está entonces por cada dependencia cuántos contratos se quieren pasar del grupo 1 al grupo 2 al grupo 3. ¿Qué significa grupo 1, grupo 2 o 3? Pasar del grupo 1 al grupo 2 es que se puedan prorrogar para el otro año, es decir, que se le haga adiciones a estos contratos. Ahí usted puede ver en cada secretaría cuántos contratos se está pidiendo hacer el traslado de un grupo al otro. Y grupo 3 son los que se tienen que firmar antes de este 31 de diciembre de 2023. Y está pues el valor total de cada una de las dependencias y lo que significa pues en recursos para el departamento de Nariño. Hay algunas joyas, ¿más? Por ejemplo, Andrea, de contratos que pues llaman bastante la atención. Por ejemplo, veamos el documento número 5. Se busca contratar con Tour Nariño a través de un convenio interadministrativo. De los que ya temas de eventos, operación, logística y atención integral con la Secretaría de Planeación, pero igual el mismo objeto con la Secretaría de Educación, pero además el mismo objeto con la Secretaría de Gobierno y esto pues lo que se preguntan es qué conveniencia tiene por un lado y pues que además, ¿por qué ese afán de contratar para eventos y demás? El gobernador dice que es que hay temas como por ejemplo la seguridad de los funcionarios que no se puede dejar sin quien lo opere a partir del 31 de diciembre, o por ejemplo el software, la tecnología de las diferentes entidades. Eso sí, pero estos contratos que se pueden firmar por parte de la nueva administración, ¿por qué los están dejando amarrados y a quién? Claro. Rápidamente, antes de saludar a nuestros invitados, porque sé que además tenemos que ir a una pausa, el último documento que les quiero mostrar es este documento número 7, en donde se evidencia, Andrea, el convenio interadministrativo que firma la Gobernación del Nariño con el Fondo Mixto del Valle. Del Valle. Del Fondo Mixto de Deporte, pero además es un Fondo Mixto de Deporte y miren lo que tiene como objeto: construcción y mejoramiento de vías. Por favor, volvamos a mostrar el documento. De vías. O sea, ¿por qué a través del Fondo Mixto del Deporte en el Valle se va a contratar construcción y mejoramiento de vías? Y aparte, pues usted sabe que el Fondo Mixto, siendo la entidad que recibe este convenio, pues puede hacer una subcontratación. Veamos por favor el documento que era el que estábamos mostrando. Sí, porque es que ahí está la perla, ahí está una de las joyas que nos muestra Paola. Esa vuelta sí está muy rara. Ese contrato que estábamos viendo ahí ya es el contrato que el Fondo Mixto del Deporte del Valle firma o subcontrata, y adivine con quién, con un sobrino del ex senador Werner Zambrano, quien recordemos es el departamento de Nariño. Claro. Es ex candidato a la gobernación de Nariño, pero pues él perdió. El sobrino es el señor Luis Alejandro Muñoz Zambrano, quien representa entonces a la empresa contratante, que es el consorcio Vías Regionales, a quien el Fondo Mixto del Valle le entrega este proceso por un total de 23.000 millones de pesos. No. Y a las carreras, es que sí, de verdad llama mucho la atención que todo sea tan rápido, y eso que dice eventos, operación, logística, atención integral de las actividades de la actual gobernación será para las fiestas de fin de año. ¿Qué eventos son? Sí, y eso porque tiene que prorrogarse, sí, claro, o contratarse antes de terminar esta administración. Si son eventos y si son temas de logística, eso lo tiene que contratar el nuevo gobernador, el que llegue a esta administración el próximo año, porque además hay que hacer un proceso transparente y no de afán. Este contrato se lo termina entonces llevando su hijo Luis Alejandro Muñoz Zambrano, su hijo no, perdón, su sobrino. Su sobrino, y pues esto es lo que, digamos, se preguntan quienes están en este momento denunciando qué es lo que está pasando con la contratación en Nariño. Ahora sí saludemos entonces a Plinio Pérez, exsecretario de Hacienda del departamento de Nariño. Gracias por estar con nosotros, señor Pérez. ¿Y qué más han encontrado ustedes, o usted que ha podido analizar mejor sobre todas estas cosas que llaman la atención, estas inquietudes de la contratación en Nariño, y más cuando faltan 15 días para que se acabe la administración del señor John Rojas? Gracias, Paola, muy amable por esta oportunidad. Un saludo a Andrea y a Mauricio y al presidente de la Asamblea, Julio César Vallejo. Pues la verdad, bastante preocupados, porque lo que pasa es que hay un argumento que tiene el proyecto de ordenanza que dice que es recepción de bienes y servicios. Entonces le piden a la Asamblea que autorice al gobernador para que
pueda hacer la recepción de bienes y servicios una vez termine la vigencia. El concepto de bienes y servicios, de acuerdo a la circular 42 del Ministerio de Hacienda, es que los bienes y servicios es una vez que termina el proyecto en la anualidad, en la vigencia, y por alguna circunstancia no se logró recibir los bienes y servicios. Tiene que cumplir el principio de anualidad y el principio de planificación. Entonces, como estos proyectos, imagínense lo que usted estaba diciendo, otro contrato, por ejemplo, con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 9.900 millones de pesos para hacer un proceso de identificación y para el desarrollo alternativo en campesinos de municipios PEDET. En un mes no pueden hacer eso. Entonces, eso no está planificado, no cumple el principio de planificación que lo dice el artículo 12 del decreto ley 111 del 1996, el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, este proyecto de ordenanza es ilegal. ¿En qué sentido? No cumple los principios de planificación y además el concepto de recepción de bienes y servicios lo que hace es, como lo está planteado, es inducir a que las reservas, es decir, los 150.000 millones de pesos que se podrían transferir a reservas del próximo presupuesto, se pasen se pasen a reservas inducidas. Esos deberían pasar a recursos del balance. Entonces, el plan de desarrollo del actual gobernador ya terminó en 15 días. Ya hay otras joyas, por ejemplo, como en seguridad alimentaria, que tenían presupuestado 1.000 millones para todo el año y los quieren ejecutar en 15 días con 2 contratos. Hay contratos de mínima cuantía, contratos abreviados, pero sí, muchos son aunar esfuerzos. Hay de todo. Hay de todo, señor Pérez, y es que viendo aquí, pues la lista es bastante larga de todos esos contratos que se quieren dejar firmados y entregados antes del 31 de diciembre, y es muy grave eso que usted nos está diciendo, porque en efecto, pues no se pueden apropiar recursos para la siguiente vigencia, además teniendo en cuenta que esa administración ya no va a estar, sino que llega una nueva para la recepción de bienes y servicios. Sin embargo, pues el gobernador lo que responde cuando se le pregunta sobre esto es que es un mero trámite. Él dice incluso así textual: esto es cuestión de mero trámite porque hay contratos que no se alcanzaron a ejecutar y que se tienen que seguir ejecutando el próximo año, porque no se puede, digamos, como cortar el chorro de una y que haya bienes y servicios que no se puedan disponer en las entidades, en las diferentes entidades de la gobernación. ¿Qué decir frente a eso? Mire, démosle la razón al gobernador. Que haya convenios y contratos que haya que hacer la recepción de bienes y servicios. Para ello se necesita el informe de auditoría o el informe de supervisión. Estos proyectos, ni uno solo tiene informe de auditoría ni informe de supervisión. Es un listado, ustedes tienen el proyecto de ordenanza, ahí no hay informes. Tienen que pasar informes de auditoría y de supervisión por cada uno de los proyectos para que el informe recomiende que hay que recibir los bienes y servicios. Pero ahora sí, la semana pasada contrataron 42 proyectos que ahora ya son contratos. Por ejemplo, 4.000 millones para la construcción de un hospital. En 15 días lo van a construir. Ahí no está el principio de planificación. El principio de planificación dice que tiene que hacerse la obra en el periodo de este gobernador y que si le faltó el tiempo lo recibe, pero lo están apenas contratando. Así contrataron 13.000 millones la semana pasada en el Instituto Departamental de Salud. Pero otra cosa adicional, quieren en la ordenanza, en el grupo 3, proyectos que no están contratados. ¿Cómo llegan el informe de interventoría o si ni siquiera se ha contratado? Entonces yo sí le digo al señor presidente de la Asamblea que tenga mucho cuidado con ese grupo 3, porque si aprueban uno solo ya están incurriendo en una ilegalidad. Y precisamente le quiero preguntar, señor Pérez, permítame, porque es que
también en las alertas que se han emitido, pues se le pide a la Asamblea que tenga mucho cuidado, como usted lo acaba de hacer, porque aprobar esta ordenanza, así tal cual como está, pues sería un riesgo de cometer un delito por parte de los diputados. ¿Cuáles serían esos delitos? ¿A qué se exponen los diputados en caso de que aprueben esta ordenanza? Mire, anoche se aprobó en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión del Plan de Desarrollo, y ahí ya cometieron el primer delito. ¿Por qué razón? Porque primero que todo no hubo un informe adecuado que tenga el estudio jurídico claro, pero además el señor presidente, que me está escuchando, cometió un grave error, porque ese proyecto lo tiene que estudiar es la Comisión Segunda de Hacienda Pública y Presupuesto, pero él lo mandó a la Comisión Primera de Plan de Desarrollo. ¿Por qué? Porque sabe que ahí tiene 4 votos de 7. Entonces, ahí no hay una resolución, no hay una justificación. Ahí hay un primer vicio, señor presidente. Y esa es la alerta que quiero darle. Y los 4 diputados que ya votaron pueden incurrir en prevaricato, es decir, están sobrepasando las facultades que les da la ley a todos los diputados. ¿Y eso qué significa? Que posteriormente pueden tener sanciones disciplinarias y pueden ser inclusive de tipo fiscal. ¿Por qué? Porque pues están sobrepasando la ley y están justamente tomando unas atribuciones que la ley no les da, especialmente, por ejemplo, en el hecho, es como, por ejemplo, si les pongo un ejemplo, como si el Senado le llega el proyecto de presupuesto y al presidente le da por mandarlo a la Comisión Séptima de Salud y no lo manda a la Comisión Cuarta de Presupuesto. Es lo que pasó anoche. Entonces, a mí sí me parece que hay que ponerle mesura al tema y decir, hombre, si hay algunos contratos, proyectos que requieren pasar o otros por urgencia, bueno, ahí está el gobernador entrante, reúnanse y definan cuáles son. Y el presidente además, de la Asamblea puede ser mediador de eso. Sí, no, y además llama la atención pues que usted nos diga que esto pasó anoche, es decir, un domingo en la noche aprobando esto en la Asamblea y pues digamos con estos vicios de trámite que está denunciando el exsecretario de Hacienda, pues llama mucho la atención porque estamos hablando aquí de importantísimos recursos. Justamente quiero saludar entonces a Julio Vallejo, presidente de la Asamblea de Nariño, para preguntarle por esas alertas que está haciendo el exsecretario de Hacienda, señor Vallejo, diputado Vallejo. ¿Qué nos puede decir usted de estos vicios de trámite? ¿Por qué lo están haciendo así como tan de afán? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, Paula, el saludo especial para Andrea, para Mauricio, para el doctor Plinio, para quienes se conectan a través de Sigue la W. Hay que aclarar primero el titular de la noticia que hoy nos convoca. Cuando hablamos de una olla raspada, es que usted en la olla no va a encontrar absolutamente nada. Y en el departamento de Nariño, la próxima administración tendrá disponibles 1.550.000.000.000 de pesos, que es el presupuesto en la vigencia 2024, que la actual corporación aprobó para el presupuesto general del 2024. Aquí hay que hacer esa precisión. Olla raspada es 0 pesos. Estoy hablando de 1 billón, repito, 550.000.000.000 de pesos. Señor diputado, lo que pasa es que cuando uno dice olla raspada se refiere a que están raspando lo que queda de esta vigencia para poder dejarlo amarrado y contratado para la nueva administración. Paula, a eso se refiere la expresión la olla raspada. Nosotros hemos adelantado este tipo de procesos en la Asamblea de manera histórica. Cada año se debe adelantar un proceso de autorización en el plazo de ejecución y la recepción de bienes y servicios. ¿Por qué razón? Ustedes lo han informado. Cuando ya se aproxima el cierre de año, hay una contratación que se encuentra iniciada. Hay una contratación que por físico tiempo no se va a poder finiquitar de aquí hasta el 31 de diciembre. Recordemos que el actual gobernador su periodo lo cierra el 31 de diciembre. ¿Y qué sucede con esa contratación que no incluso es del año 2023? Hay contratación que viene de vigencias anteriores al año 2023. Esas contrataciones tienen su sustento jurídico, administrativo,
técnico. Hay unas razones que no han permitido que ese contrato o ese convenio o ese proyecto se perfeccionara en los términos iniciales. Y ante ello, ¿qué sucede? No podemos dejar la administración en el limbo. La administración pública no conoce de fechas del 24 de diciembre, 31 de diciembre, a las 24 horas del 31 de diciembre, la administración continúa. Somos los funcionarios, los transitorios y pasajeros. Sí, pero la diputado, continúa. el problema es que se acaba una administración y llega una nueva. El problema es que se acaba una administración y llega una nueva. Diputado, permítame, rápidamente lo interrumpo, qué pena con usted. Es que se acaba una administración y llega una nueva. Entonces, sí tiene que haber un corte. No es que en la administración pública no se conozca de fechas, porque sí tiene que haber un corte. Aquí estamos hablando de 485 contratos que se van a dejar firmados para, así sean prórrogas o sean contratos nuevos, y que va a encontrar el gobernador entrante, el que llegue, la administración que llegue, que va a tener que amarrarse las manos porque ya esto va a estar entregado a unos contratistas, y además que no son, en muchos casos, tan necesarios para que la administración continúe, para que el funcionamiento de la gobernación continúe, como por ejemplo el que le mencionaba de un hotel ecoturístico. Eso, ¿por qué no puede esperar? Paola, mire, son contratos que aparentemente nosotros desde el sector, o cuando estamos trabajando en el sector privado, nosotros contratamos con mayor agilidad, pero el sector público realmente tiene que cumplir con una normatividad. La contratación pública no presenta la misma celeridad que una contratación privada. Y hay muchos contratos que se inician incluso desde principio de año del 2023. Sin embargo, por circunstancias que se encuentran debidamente soportadas, no pueden finalizar el 31 de diciembre y se requiere su continuidad para el próximo año. La Asamblea lo que hace es precisamente revisar hasta qué punto cada contrato cuenta con su sustento, está plenamente justificado, que no se pudo finiquitar el 31 de diciembre, y hasta dónde avala o no su continuidad para la próxima vigencia. Hay que aclarar esa circunstancia y la Asamblea ha actuado acorde con la normatividad. Vuelvo a repetir, este no es un proyecto que únicamente lo conoce el próximo gobernador Luis Alfonso Escobar. Cuando él termine su periodo, se podrá percatar y me dará la razón que también habrá una ejecución de contratos que por físico tiempo no los va a cumplir el 31 de diciembre de su cuatrenio constitucional. ¿Y qué figura tiene que implementar? La ampliación en el plazo de ejecución y la recepción de bienes y servicios. Eso es un proyecto de ordenanza que ha sido de manera histórica radicado, y todas las corporaciones lo han tramitado de esa manera. Señor diputado. Lo que pasa es que no lo están haciendo. Lo que pasa es que no lo están haciendo. Si fuera real lo que dice el doctor Julio, entonces lo primero que tendría que mirar es que si los contratos cumplen el principio de planificación. 1. 2. Doctor Julio, hay 183 proyectos en este momento que no se han contratado. Entonces usted no puede decir que son proyectos que vienen o contratos que vienen cuando no se han contratado, y eso vale 144.000 millones. Yo le pregunto, ¿van a pasar eso? Cuando no se ha contratado, ¿cómo usted justifica el principio de planificación o el principio de la anualidad? No lo puede justificar. Ahora, para que usted coja cada uno de esos proyectos, de los contratos que vienen de vigencias anteriores y de esta vigencia que no los han logrado pasar, esos contratos necesitan el informe de supervisión, el informe de interventoría. No lo tienen, no hace parte integral de la ordenanza. Anoche pidieron eso los otros diputados y no hay una razón real de que vayan a estudiar proyecto por proyecto para ver cuál pasa y cuál no pasa. Y de tal manera que yo se lo invito, señor presidente, para que revise sobre todo ese grupo 3, que si van a contratar en 15 días 144.000 millones, ¿cuándo los van a ejecutar? Si tienen solamente 15 días para ejecutarlo. Claro. Eso sí es una inducción a unas reservas que deberían pasar. Diputado, permítame, señor Plinio, porque quiero entonces finalizar con el diputado para preguntarle si usted como presidente de la Asamblea va a promover entonces que se apruebe esta ordenanza, y teniendo en cuenta pues que se expone también a denuncias posteriores
por algunos delitos que se pueden cometer en medio de todas estas irregularidades que se han denunciado y que usted ya escuchaba, pues también mencionó el señor Plinio Pérez. No hay interventorías, no hay informes de supervisión, hay 183 procesos que no se han contratado, que no cumplen con el principio de planificación. A pesar de todos estos, todas estas alertas que se prenden, ¿ustedes van a promover que se apruebe esa ordenanza? Ahora, repito, el hecho de que no haya un contrato firmado no quiere decir que existan unos estudios previos, que haya un análisis del mercado. Es decir, la contratación pública no emprende con la firma de la suscripción del convenio ni del contrato. Tuve que contratar desde la presidencia de la Asamblea a la Universidad de Nariño para la convocatoria del secretario de la Asamblea para el próximo periodo. Y el contrato se firmó hace prácticamente la semana pasada y yo vengo gestionando el contrato desde principios de noviembre, arrancando con todos los requisitos. Entonces hay que tener claro, y por supuesto que al doctor Plinio yo le envío el mensaje de tranquilidad, que se revisa con detenimiento, con juicio. La contratación tiene que estar tanto jurídica, administrativa y técnicamente soportada. Nosotros no podemos ampliar y dar una carta blanca para que la autorización de plazos de ejecución y recepción de bienes y servicios no sea estudiada. Por supuesto que no. La corporación tiene la obligación constitucional y legal de adelantar los estudios y viabilizar hasta dónde es conveniente o no esa autorización. Pero vuelvo a repetir, esto no es un proyecto de ordenanza que ha surgido por primera vez a la vida en esta convocatoria de la W. No, señores, estos procesos de ejecución vienen presentándose de manera histórica al finalizar la vigencia anual de cada administración departamental. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente de la Asamblea, Julio Vallejo, de la Asamblea de Nariño, y también gracias al señor Plinio Pérez, exsecretario de Hacienda, del departamento de Nariño, de la gobernación. Andrea, el mismo gobernador habló con nosotros esta mañana y nos explicó que todo estaba en orden, no hay ninguna irregularidad en estos procesos de contratación. De mero trámite, dice él. Dice mero trámite y pues asegura que también pues es una decisión de la Asamblea si quieren aprobar o no. Claro, y el hecho de que muchos corran a última hora para ejecutar los recursos, como nos dice su invitado, que no siempre se puede hacer en los tiempos adecuados, no quiere decir que sea lo correcto y no quiere decir que no se generen estas sospechas y sobre todo esas alertas. Gracias, Pau.